creó CACIP, uno de los objetivos que priorizamos fue colaborar y acompañar la jerarquización de la profesión de administrar, es parte de los objetivos que se plantea en la Cámara, y acompañar todo este tipo de iniciativas. Creemos que es fundamental cuando surgen estas necesidades, como han surgido en los últimos 15, 20 días, que fue uno de los temas que está pendiente en la opinión pública, cómo es el manejo de los espacios comunes de edificios y demás, y ver a CAPAI tan rápido y tan reactiva al respecto, organizando este tipo de disertaciones de nivel, la verdad que es un orgullo poder acompañarlos, un placer, y bueno, por eso empezar agradeciéndolos el espacio. Contarles a muchos de los que vemos participando, por ahí ya los conocemos, que CACIP es la Cámara Argentina de Sistemas Informáticos para la Propiedad Horizontal, que somos proveedores de sistemas que están especialmente pensados para todo lo que es la gestión de la propiedad horizontal y enfocado desde distintos ámbitos, ya sea desde la liquidación de expensas, desde la gestión de las comunicaciones, la información, el acercar documentación, manejar plataformas de cobranzas, y permitir agilizar y mejorar esa cercanía que es tan importante con el consorcista en estos días. Por eso acompañarlos, decirles que hemos trabajado a lo largo de toda la pandemia, que todavía no terminó, por otra parte, para adecuar nuestros sistemas y poder ofrecer soluciones que estén más al alcance de las necesidades que van surgiendo. En las últimas semanas empezamos a trabajar ya con lo que va a ser también la nueva normalidad, un poco con el manejo de espacios comunes, viendo qué protocolos van a tener que usar, adaptando a que se puedan reservar espacios con turnos, si es que va a ser con turnos, como se venía hablando de los distintos lugares, pudiendo alertar a la gente y acercarle cada vez más información, que fue y es fundamental en el presente que se está viviendo. Así que no quiero robarles mucho más tiempo, agradecerles nuevamente el espacio, felicitarlos, y bueno, y recordarles que cuando vayan a elegir un socio estratégico o una empresa que los acompañe en esta actividad que realizan, prioricen una empresa asociada a CACIP. Así que muchísimas gracias por todo. Miguel, creo que te paso la palabra. Bueno, Diego, muchísimas gracias, y de nuevo te agradezco el apoyo de CACIP en todas estas gestiones que estamos realizando. Ya le estoy reactivando el audio a Miguel Ángel Suma, lo voy a presentar, él es presidente de nuestra institución, de la Cámara Argentina de la Propiedad Horizontal y Actividades Inmobiliarias. Miguel Ángel, a ver si podemos desbloquear ya el micrófono. Sería un gusto poder escucharte y que le des la bienvenida a todos los participantes de esta reunión. Bueno, buenas tardes, en principio a todo el auditorio. Buenas tardes al doctor del Castillo, al doctor Durlach. Diego, gracias. Sabemos de la alianza estratégica que tenemos y hasta dónde vamos a lograr muchos triunfos. Agradezco también que se encuentra presente en el auditorio un medio muy influyente y difundido, que es Pequeñas Noticias, y fundamentalmente la Cámara, como digamos viene haciéndolo últimamente, está al servicio de los administradores, ¿sí? Tratamos de abarcar el espectro mayor que pueda necesitar de apoyo del administrador en la propiedad horizontal. Por eso es que hacemos el esfuerzo, y hoy tenemos el privilegio de tener a dos profesionales de primera línea, y sobre un tema que todavía nadie habló. O sea, a pesar de que todos hablamos de que la lavandina, que el alcohol, pero en profundidad lo importante es lo que los doctores van a expresar, que son expertos en infectología, y que todos debemos aprovechar para que podamos aplicar en estos momentos de tanta incertidumbre a nuestra actividad. Así que bueno, muchas gracias a todos nuevamente por estar, por acompañarnos. Vemos que cada vez son más los que nos acompañan. Invitamos a que lo sigan haciendo, invitamos a que estén junto a nosotros. Por algo tenemos 70 años. Y bueno, gracias. Alejandro, es todo tuyo.
Bueno, Miguel Ángel, muchísimas gracias por las palabras de bienvenida y agradecimiento. Así que les propongo, si les parece, que vayamos de lleno al tema que nos interesa hoy, que es hablar justamente del COVID y la propiedad horizontal y de esta nueva normalidad en los edificios. Mientras termino de agregar gente que se sigue sumando todavía, les cuento, bueno, un poco de qué se trata este encuentro y cuál fue la idea que generamos desde la Cámara. Como justamente decía nuestro presidente Miguel Ángel Suma, todos escuchamos hablar del COVID, de las medidas de prevención, de qué pasa al aire libre, qué pasa en el interior, la distancia que hay que mantener, el uso del tapabocas, pero la realidad es que nadie se había puesto a trabajar de manera pormenorizada en las situaciones que se presentan dentro de los edificios afectados al régimen de propiedad horizontal, ¿sí? Más allá de que salió un protocolo también para el funcionamiento de las administraciones, y de alguna manera se intentó regular cómo debería ser la vuelta al trabajo de quienes administramos. La realidad es que si tuvieron la oportunidad de leer ese protocolo, no resulta, al menos en mi parecer y en el de la comisión que lo estuvimos analizando, del todo claro en algunas circunstancias y situaciones cotidianas que se pueden presentar. De manera que lo que hicimos fue plantearles a dos doctores especialistas, como lo son el doctor del Castillo y el doctor Durlach. Ambos tienen una amplia trayectoria, son médicos con una reconocida trayectoria. El doctor Durlach es especialista en epidemiología, es exdirector del Hospital Alemán, y el doctor, entre otras cosas, ¿no?, profesor de la UCA también, bueno, un currículum más que importante. Y el doctor del Castillo también, es jefe de infectología de FLENI, también especialista en enfermedades infectocontagiosas. Así que lo que hicimos fue acudir a ellos, les planteamos nuestra situación, las situaciones que los asociados nos transmiten respecto de los edificios que administran. Hay una gran incertidumbre respecto de los amenities, estos espacios comunes no indispensables, como son los salones de usos múltiples, las piscinas, las parrillas, las terrazas. Bueno, hay una cierta incertidumbre, salió circulando algún protocolo que finalmente las autoridades del gobierno de la ciudad dijeron que no era nada oficial, entonces sabemos que están trabajando en algo de eso. La idea en el día de hoy es encarar tres partes en esta charla. La primera, en una de las partes vamos a hablar justamente del tránsito en las partes comunes, de la eventual vuelta al uso de los amenities y cuáles serían las medidas que deberíamos tomar. En una segunda instancia vamos a abordar las cuestiones que tienen que ver con el funcionamiento de una administración, cómo un administrador puede volver a trabajar con, eventualmente, si tiene empleados, 1, 2, 10 o 20 empleados, cómo, digamos, debería darse esa situación y qué recaudos se deberían tomar. Y por último también nos interesa saber qué recaudos debemos tomar los administradores en las visitas que realicemos a los edificios, ¿sí? Porque obviamente ya no es lo mismo la manera en que uno puede visitar un departamento. Hablábamos en la reunión que teníamos, bueno, ¿qué recaudo si tengo que entrar a una sala de medidores con un gasista, con un electricista a la sala de medidores de luz? ¿Qué recaudos puedo llegar a tomar? Son lugares muy cerrados, poco ventilados. Bueno, sobre todas estas cuestiones vamos a hablar. La idea es hacer una presentación, que la vamos a ir acompañando con un material visual, y al finalizar esta presentación, abrir el espacio a preguntas. Ya tenemos algunas preguntas de la gente que se fue anotando y nos la hizo llegar, y la idea es que a medida que vayamos avanzando en la presentación, cada uno pueda, a través del chat, escribir las preguntas y las consultas que necesite evacuar. Así que bueno, nuevamente me extendí más de lo que me hubiera gustado y seguramente más de lo que les hubiera gustado a ustedes, porque lo que venimos a hacer es a escuchar a los especialistas. Nuevamente los presento y habilito el audio ya del doctor del Castillo y habilito el audio del doctor Ricardo Durlach, a ver si también lo podemos habilitar. Doctores, buenas tardes, les cedo la palabra. ¿Qué tal? Bueno, buenas tardes. Desde ya es un placer poder compartir este tiempo con todos ustedes y agradecer a la Cámara la invitación para compartir estos minutos hablando y tratando de clarificar respecto de lo que es la situación actual global del coronavirus y en el medio de la pandemia que estamos transitando, con una bajada particular que sería la actividad que a ustedes los ocupa,
con los diferentes componentes que se mencionaron anteriormente. La estructura está planteada de esta forma. Inicialmente, la presentación, porque uno se ha seleccionado como para que haya conceptos médicos, infectológicos, pero que realmente sean comprensibles y para no abrumar a ustedes que están escuchando. Pero, a ver, ¿cuál es el punto hoy? Ustedes, en mayor o en menor medida, por los medios, por interés propio, por googlear, lo cual es bueno y también es un problema, eso excede la pandemia y es un problema para todas las especialidades médicas. ¿Con qué nos enfrentamos? Nos enfrentamos con esto que comenzó en noviembre-diciembre, se extendió a todo el mundo, y acá han ocurrido algunas cosas que es importante aclarar de entrada. Debido a la gran diseminación que tuvo el virus y a la gente que afectó y a los casos graves y mortales que hubo en Europa, ocurrió que, respetando lo que son los principios de la investigación médica, se dio lugar a una cantidad de trabajos de investigación en terreno o teóricos en función de lo que se conocía de los virus, parientes de este virus, y con una particularidad. Nunca en la historia médica, o sea, esto va más allá de la infectología, hubo una concentración de publicaciones médicas de todo el mundo en tan corto tiempo. Y hay una realidad, debido a la ansiedad que alcanzaba a todos, las revistas más importantes y las menos importantes, normalmente, como seguramente muchos de ustedes saben, para tener aprobado un trabajo para publicar, tiene que pasar por un sistema de referato, donde gente independiente, sin conocer quiénes son los autores, determina la validez que tiene el trabajo. Y finalmente se aprueba para publicar. ¿Qué ocurrió? Debido a la necesidad de contar con información, como una situación diferente en este caso, hubo mucha publicación, sobre todo inicialmente en los primeros 3 meses, en la cual se hacía una publicación preliminar sin pasar por ese referato. Entonces, ¿a dónde quiero llegar con esto? Una de las cosas que me pueden decir, pero acá con este virus hay marchas, contramarchas, primero decían que servía, después nos decían que servía, y en realidad, en parte puede ser por manejo inadecuado y en parte porque la información que había después finalmente no era corroborada. Entonces, esto es un elemento importante para entender después las medidas que sirven y las que no sirven. Todos aprendimos un montón y estamos aprendiendo, o sea, hablo del mundo médico, y de las especialidades vinculadas con esto, y indudablemente sabemos mucho más que antes, hay cosas que se han aclarado, cosas que todavía no, pero algunas se han aclarado mucho, mucho. Y en realidad es importante tener en cuenta que respecto de lo que es útil y operativo para protegerse y proteger a los demás, las medidas se han ido simplificando. Después viene el tema cómo adherimos a esas medidas. Muchas de las medidas que se han tomado están extrapoladas de lo que es el mundo o el ambiente de los hospitales, de las instituciones de salud, donde, ¿qué ocurre? Ahí hay una alta concentración de pacientes con distintas patologías, en este caso particular, pacientes infectados con COVID, pacientes que tienen otras patologías, y entonces ustedes ahí tienen el combo ideal para que ocurran no solamente la patología con la que viene el paciente con coronavirus, sino la posibilidad de infección entre los que atienden a los pacientes con coronavirus. Ustedes habrán escuchado en su momento de lo que es la infección hospitalaria, otro tema vinculado a la infectología, cuando un paciente viene por un tema y estando en el hospital, después de una serie de procedimientos, adquiere una infección no esperada. Eso es una infección hospitalaria. Muy bien. En realidad, también, lo que se vive ahora y ustedes ven de
auxiliares, mucamas, médicos, enfermeras que se infectan en una proporción mayor que la población general, y esto ocurrió especialmente al principio en la Comunidad Médica de Italia, donde fue altísima, por una razón que ya la aclaro, no se sabía qué es lo que estaba pasando y no se sabía efectivamente cómo se transmitía el virus. Entonces ahí voy llegando a realmente lo que se conoce ahora en función de estas situaciones de máximo riesgo dentro de las instituciones de salud. Se fueron desprendiendo toda una serie de medidas de prevención y protección extrapoladas luego a la vida cotidiana. Y van a ver que en realidad lo que queda como útil es muy poco, pero es muy efectivo si lo hacemos bien. El problema es que en muchas circunstancias no lo estamos haciendo bien. Eso es lo que uno ve, y ustedes tal vez se darán cuenta cuando van caminando en este momento de la cuarentena tan prolongada en nuestro medio por la calle. Entonces, para dar sustento a esas medidas que tienen mucha utilidad, inicialmente vamos a ver algunas imágenes que tienen que ver con qué es esto, qué es este virus, la estructura que tiene y por qué algunos de los elementos que utilizamos para controlarlo dependen justamente de cómo es el virus. Si vemos la primera o la segunda imagen. Sí, ya lo compartimos. Muy bien, la siguiente. Bueno, ustedes habrán visto fotos lindísimas, esquemas lindísimos o más o menos complejos del famoso coronavirus. ¿Por qué la puse primero? Porque de esta imagen, que es una imagen simplificada, se desprende una de las medidas principales que determinan cómo combatir eficazmente este virus. Entonces, lo que ustedes están viendo ahí es la famosa proteína espiga, que está señalada ahí, que es toda la corona que tiene por fuera el virus, muy importante ahora, de la cual seguramente también he escuchado hablar, porque es una de las estructuras principales que se tienen en cuenta para el diseño de varias de las vacunas que están en danza. ¿Por qué? Porque la proteína esta es muy importante porque es la llave de entrada cuando se pega a la célula, alguna célula de nuestro aparato respiratorio, en la nariz, en la faringe, o directamente en los pulmones. Entonces, un dato importante, esto es un virus. El virus, a diferencia de lo que son las bacterias o los hongos, son estructuras más simples, pero no por eso muy hábiles para poder interactuar con el huésped, o sea, nosotros, los humanos. Está conformado, a diferencia de las bacterias y de los hongos, por una sola cadena de información genética. O sea, hay virus que tienen ADN y hay virus que tienen ARN. Y eso es la gran clasificación de los virus. En este caso, como lo ven ahí, este virus en su interior tiene la estructura con toda la información genética que es el ARN o RNA viral. Muy bien. Otro hecho, después tiene un montón de proteínas que están ahí mencionadas, que le dan apoyo para poder multiplicarse. Pero el tema fundamental de los virus es que los virus son parásitos. Ustedes tendrán idea de lo que son los parásitos intestinales. Conviven dentro del intestino del ser humano y aprovechan mecanismos que tienen para interactuar con el huésped y de esa manera se pueden multiplicar y diseminar. En el caso del virus, para poder multiplicarse, justamente porque solamente tiene ADN o ARN, necesita obligatoriamente entrar a una célula. Cuando entra a la célula, nuestra, humana, empieza a utilizar toda la maquinaria que tiene la célula humana para multiplicarse. Y así pasa con todos los virus. El de la hepatitis B, el del HIV, el del sarampión, el del herpes, el de la varicela. Todos tienen la misma estructura de funcionamiento. Son parásitos obligados. Y de esto se va a desprender un tema muy importante, que es
cómo se puede interactuar o evitar para que ese virus finalmente termine entrando en la célula huésped. Y ahí hay un detalle, una estructura, que la ven abajo, que dice envoltura lipídica. Los virus hay de dos tipos: los que están con esta cobertura de grasas, de distintos componentes grasos, lípidos, y otros que no tienen envoltura. Esto da pie o fundamento a otra de las medidas útiles para defenderse del virus o protegerse del virus, que es justamente que al tener una envoltura grasa, todos los detergentes lo eliminan rápidamente. Y ahí viene la clave de la eficacia de los diferentes detergentes o del agua y del jabón. Entonces es muy importante. Ahí tienen el soporte para entender por qué usamos esto. La siguiente. En realidad, hay un montón de cosas nuevas de los coronavirus, pero los coronavirus, los primos de este SARS-CoV-2 o COVID-19, se descubrieron a principios de la década del 60, en 1962. Y los coronavirus causan todos los inviernos, los primos del COVID-19, resfrío, infecciones respiratorias altas habitualmente. No provocan neumonía, provocan resfrío. En realidad, más o menos la cuarta parte de los resfríos habituales en el invierno está provocado por los primos del COVID-19. Otro detalle importante para entender una pregunta que se hacen muchos de ustedes: ¿y por qué unos se infectan y otros dentro del mismo grupo familiar no se infectan? Después vamos a eso. Ahora, ¿qué ocurre? Todos los virus tienen en su estructura de ADN o ARN cambios, mutaciones. Eso ocurre con todas las células, con la estructura del ADN o del ARN. Entonces, ¿qué pasa? Ese cambio puede hacer que el organismo que desarrolla defensas contra el virus que ya conocieron, cuando mutó o cambió, no lo conoce como tal, y por lo tanto se encuentra con que no tiene suficiente capacidad de defensa como para poder contrarrestarlo o eliminarlo. Y así surgen, en orden progresivo, en el 2002, una variante de coronavirus, el SARS-CoV-1 sería, que se dio también en el sudeste asiático, se dio en China, fue muy grave, fue muchísimo más agresivo en cuanto a mortalidad que el que tenemos ahora, porque, para que tengan una idea, tenía de la totalidad, la letalidad que tenía, o sea, de los que se infectaban, los que se morían, andaba alrededor del 10%. Eso es altísimo en medicina. Muy bien, pasa porque esto queda muy acotado. Y entonces vienen las preguntas que se hacen todos ustedes. ¿Y por qué no hay una vacuna desarrollada? En realidad, por distintas razones. Una es que esto se acotó y no ocurrió lo mismo que ahora con el COVID-19, que se expandió y se transformó en una pandemia como la de la gripe, la influenza en el 2009, o las diferentes, o la gripe española famosa del 2018, que se expandió notablemente. Pasaron los años y en el 2012 aparece otra variante de coronavirus, que la sigla lo que quiere decir es que ocurrió en el Medio Oriente, ocurrió en Arabia Saudita, en algunos Emiratos, y también en menor medida ocurrió en China y en el sudeste asiático. Esto fue mucho peor, porque de cada 3 pacientes se moría uno. O sea, gracias a Dios, el COVID-19, cuando surge el año pasado ahora vamos a ver un poquitito a las explicaciones y desmistificar un poco lo que tiene que ver con el espionaje o las vinculaciones políticas con el COVID. Acá lo dejamos todo eso de lado. Lo concreto es que en el 2019, fines del 2019, emerge otra variante de coronavirus muy parecida al del 2002, que se le pone SARS-CoV-2, por ser la segunda, y COVID-19 en función del año. Gracias a Dios, conservó un detalle muy importante, que ni remotamente
tiene la mortalidad que tienen sus dos primos, el del 2002 y el del 2012. Pero tiene otra instancia, otra característica. ¿Cuál es? Y es que tiene muchísima más contagiosidad que sus parientes vinculados. Para que tengan una idea, en algunos inviernos, cuando hay una gran epidemia de resfríos, el coronavirus común, hay 4 coronavirus comunes que son parientes muy cercanos del actual, que no tienen ninguna agresividad, pero llegan a dar a veces hasta casi el 40% de todas las infecciones respiratorias, pero sin riesgos para el paciente. Entonces ahí tienen planteado cuál es la gran diferencia que hay entre los distintos coronavirus. No es menor, porque si en este momento, y con lógica preocupación, vemos cómo nos preocupamos, valga la redundancia, por lo que está pasando, imagínense si al MERS del 2012 se le agregaba la contagiosidad del COVID-19. Una situación pero muchísimo peor hubiera sido que la epidemia de gripe española del 2018. La siguiente. Acá tienen muy simplificado un poco la característica de esta enfermedad zoonótica porque interviene en su desarrollo la interacción entre el hombre y los animales. Entonces, miremos la parte izquierda de la imagen, en la cual históricamente se conoce desde hace añares que los coronavirus habitualmente parasitan o infectan distintas especies de murciélagos. Y también puede alcanzar del murciélago a muchos mamíferos, prácticamente todos los mamíferos, pero preferentemente, para dar explicación a lo que ocurrió en la epidemia del 2012, que era en Arabia Saudita y en algunos Emiratos, afectaba a los dromedarios, a los camellos. O sea que los camellos se infectaban y transmitían el virus a las personas. Respecto de nuestro COVID-19 actual, no hay ningún elemento concreto para poder decir de que esto fue fabricado en un laboratorio, porque es la estructura natural que tienen estos virus de mutar y generar variantes. Y bueno, ahí puede intervenir esa especie de mulita o peludo de menor tamaño, el famoso pangolín, como un huésped intermedio. Lo que viene a la derecha es muy importante, porque va de la mano de lo que vamos a decir al final, qué hacemos en los amenities, los espacios cerrados, no tan cerrados. La principal, y esto es muy importante, la principal transmisión del COVID-19 se da a través de la vía aérea. Eso es fundamental. Y ya me adelanto, que está más abajo en la imagen, o sea, contagio indirecto por superficies contaminadas puede ocurrir, pero es infinitamente más bajo que lo que es la transmisión aérea. Y de ahí se desprende las medidas de cuidado. Para todos los virus, el de la gripe, el del sarampión, el de la varicela, cuando la forma de transmisión aérea es de 2 mecanismos, y ahora, cuando yo le digo que hay información nueva, en los últimos 45 días, hay una tercera forma o variante de transmisión aérea. Este tipo de virus, los coronavirus, cuando una persona tose, estornuda, habla fuerte o canta, normalmente emite partículas, las famosas gotitas de Fluge, que tienen en su interior, además de células de la mucosa, de todos nosotros, de la vía aérea superior, tiene partículas virales. Entonces, si no hay una barrera en el medio, una persona que esté expuesta se puede contagiar. Ahora, hay 2 tipos grandes diferentes de partículas. Las que son grandes, que tienen más de 5 o 10 micrones, y que esas, por una cuestión de peso, por una cuestión aerodinámica, lo han escuchado, cuando una persona habla, tose o canta, tienden a caer dentro del metro. Por eso se tomó el 1,5 metros, idealmente 2 metros.
¿Por qué? Porque es el trayecto aerodinámico que hace la partícula hasta que se va al piso. Y de esa manera es como se da el grueso del contagio. Ahora, también, sobre todo cuando uno estornuda, habla fuerte o canta o tose, también se eliminan partículas más chiquititas, que tienen menos de 5 micrones. Esas tienen la particularidad que viajan a una distancia mayor porque tienen una estructura y un peso específico menor, y entonces si además hay corriente de aire en un ambiente cerrado, el riesgo aumenta. Y esto va explicando de lo que pasa en los espacios cerrados. Luego, tenemos el contacto directo, que es con manos sucias o con manos que uno no advierte que han tenido contacto con una superficie contaminada. Bueno, pueda interactuar una persona con otra y ahí se da el contagio directo. Y ya había hablado antes del indirecto, que son las superficies. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque da pie a una de las medidas principales, que en realidad no es nueva para el coronavirus, es la base de cualquier, y me voy del coronavirus, de cualquier hospital que tenga poca infección, básicamente. ¿Qué es qué? Hospital limpio y manos limpias. Medida que es la que menos se cumple en todo el mundo. Por eso se insiste tanto con el lavado, la higiene de manos con alcohol. Bien, y yo dije que había un tercer mecanismo. ¿Cuál es el tercer mecanismo? Y el cual en realidad los medios lo comentaron. El tercer mecanismo es que el tema estaba encarado hasta ahora como que era muy sistematizado. Solo había gotitas de menos de 5 micrones o gotitas de más de 50, 100 micrones. Y la verdad que no es así. Lo que ya está comprobado, que hay gotas de tamaño intermedio que pueden ir más allá de los 2 metros. Por lo tanto, es otro elemento de conocimiento que da soporte al uso del barbijo o tapaboca. Bien usado. Y el problema es que en este momento uno ve que se está usando en muchas ocasiones mal. La siguiente. Bueno, para ir avanzando un poquitito, una de las características que tiene este bicho, este virus, es que tiene un periodo de incubación corto. El promedio del periodo de incubación son 5 días. Y ahí tienen el rango. Y ese rango de 3 a 14, todo tiene su fundamento. O hay que tratar en medicina que tenga fundamento basado en la evidencia. A veces se puede, a veces no. Esto es lo que da fundamento y que la gente dice, ¿y por qué 14 días? ¿Y por qué no 12 días la cuarentena? ¿Y por qué no 21 días? Por esta razón. Porque es el rango mayor del periodo de incubación del virus. Por eso la cuarentena dura lo que dura. Ahora, un tema muy importante, no pasa con todos los virus, con algunos sí, es que la persona no tiene nada y 2 días antes de comenzar con los síntomas, eso está absolutamente probado, ya empezó a contagiar. Si a eso ustedes le suman que los asintomáticos, y ya cada vez hay más trabajos serios, revisados, en la cual primero se pensaba que los asintomáticos eran el 5%, 20%, hasta el 40%. Eso habla de por qué es tan difícil controlarlo. Y el otro tema muy importante es que se decía, no, los pacientes que están muy graves tienen mucho virus y entonces contagian mucho, lo cual es todo lógico. Y es verdad, los pacientes que están graves, en general, hay alguna excepción, tienen mucha carga viral, como se denomina, mucho coronavirus. Y los leves tienen poco coronavirus. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Los leves, a diferencia de lo que se creía al principio, y ahí vienen, como ustedes pueden decir, tanta contradicción, no, era que faltaba evidencia. Los leves contagian prácticamente tanto como los graves. Otro tema para entrar en este partido entre el huésped, nosotros y el virus, para ver cómo lo evitamos o no lo adquirimos. Ahora, abajo tienen resumido para cómo nos afecta, y esto, pasaron los meses y realmente se mantiene. Yo tengo datos, además del PLEN y estoy en el Mater Dei, y yo tengo datos, tengo la estadística que es pública, así que no hay ningún problema en comentarla, que ahora se las voy a decir, que respeta todo esto, y es lo que pasa en otras instituciones de salud, públicas y privadas.
hablando de la población en general, no estoy hablando del personal de salud, donde la mayor parte son casos leves, como ven ahí, los casos moderados. El caso moderado habitualmente es el que tiene neumonía. Tiene neumonía por COVID. O sea, ya eso lo conocemos muy, muy bien. Tiene una imagen en la tomografía que es típica, típica. Uno ve esa imagen, dice, este paciente tiene COVID hasta que se demuestre lo contrario. Eso no se sabía antes, ahora sí. Y luego tenemos, lamentablemente, los casos graves, que tienen ese rango. Lo que ocurrió al principio en China, que lo acotaron por un sistema muy particular de cómo aplicaron la cuarentena, pero no lo aplicaron al principio en Italia, y por eso fue desastroso lo que ocurrió inicialmente, es que se desconocía todo esto. Por eso hubo tanta mortalidad que después se fue encauzando. Nosotros, en la estadística que acabamos de cerrar, en el Mater Dei, desde abril, que comenzó todo esto, hasta el día lunes, prácticamente tenemos los mismos porcentajes. Con el detalle, les puedo decir exactamente, fue el 4% de los casos graves. Del total, de la masa de 1000 y pico de personas que se atendieron se atendieron 3 veces más. Pero fíjense qué interesante, porque esto hace también a entender qué es lo que pasa. De cada 3 personas que consultaban, una estaba infectada. ¿Qué es lo que estamos viendo todavía? O sea, hay mucha infección, porque en parte hay mucha diseminación y en parte porque no había suficiente testeo. Otra cosa que ya se puede afirmar sin ninguna duda. La siguiente. Ya expliqué esto y en realidad lo que hay que recordar es lo importante es la transmisión aérea y la superficie contaminada es poco relevante porque encima sobre el virus actúan los factores externos como la luz solar, la humedad, la temperatura. La siguiente. Repasando esto, es clave, es muy importante lo de la capa de grasas que lo recubren, que sí, lo protegen, pero afortunadamente lo hacen susceptible a todos los detergentes y al jabón. Y después viene nuestro gran aliado. Ya hablé recién de la radiación, de la humedad, de la temperatura para cuando queda sobre una superficie. El alcohol, como pasa con muchos otros agentes infecciosos, tiene una particularidad que altera las proteínas rápidamente, tiene un efecto de contacto, destruye la estructura de la proteína, de distintos tipos de proteínas. Entonces, es nuestro gran aliado porque realmente es muy inocuo para el medio ambiente, es inocuo para nosotros, y tiene un efecto muy, muy rápido, rapidísimo. En segundos, el virus está destruido por el alcohol, directamente inactivado. Y es la gran alternativa en la higiene de manos, que lo vamos a ver un poquitito más adelante, al agua y jabón, que es en menos tiempo, siempre y cuando las manos no tengan mucha mugre. Acuérdense, esto es fundamental. Hospital sano es hospital limpio y con higiene de manos. Limpio en el sentido total de la palabra, e higiene de manos propiamente dicho, o sea, las manos limpias y descontaminadas. Volviendo a las superficies, seguramente ustedes al principio se habrán espantado porque lamentablemente, ¿qué pasa? Los medios levantaban y levantan, ahora ya el tema está muy repetido, toda la información que salía. La información que salía adolecía en muchos casos de tener un sustento de evidencia científica de buena calidad. Y encima los medios no le pasaban el filtro. Con lo cual, eso en la gente informaba sí, pero también confundía. Por lo tanto, al principio se dijo, es un problema porque este virus puede quedar horas, días en la superficie, nos vamos a contagiar todos. ¿Qué es lo que se mostró al pasar los meses? Que en realidad ese estudio, que no era que estaba mal hecho, estaba hecho en condiciones teóricas, no en condiciones en las cuales intervenía la luz solar, la temperatura, la radiación ultravioleta, la radiación infrarroja, con lo cual, si bien es cierto que en el plástico y en el acero podía perdurar hasta más de un día, 2 días, no era la vida real. Y esto es muy importante. Y el otro aspecto que tiene que ver después, cuánto me preocupo del diario,
el dinero, las revistas, el papel, es lo que es poroso, y la ropa. La realidad es que en las superficies porosas, telas, papeles, rápidamente se inactiva, entra en la estructura, en las no porosas, perdón, en las porosas, y entonces el riesgo es mínimo. Esto no tiene nada que ver con lo que pasa dentro del hospital con algunas bacterias muy malas que a veces quedan en la ropa, que son estafilococos, que ahí sí pueden tener un rol diferente. En este no, el rol es menor. Y eso es muy importante porque es como enfrentamos el virus. La siguiente. Bueno, ahora van a ver unas imágenes que ¿por qué son importantes? Son importantes porque demuestran por qué el barbijo hay que usarlo bien, porque si uno no lo usa bien, estamos para graficarlo en el horno. Ustedes lo que ven en la primera imagen a la izquierda es un simulador en la cual se generaba una presión como cuando una persona tose. Y esto con un sistema de fluorescencia para permitir cuánta distancia recorría, si no tenía colocado nada, como se ve en la primera imagen arriba a la izquierda, una persona. Fíjense, a los 2 segundos ya estaba al metro. Y prácticamente antes de los 10 segundos, a los 7 segundos, ya estaba en 2 metros. Eso da pie, desde el punto de vista aerodinámico, de por qué hay que usar barbijo que tape la nariz y la boca, y no, yo calculo que en este momento, caminando por la ciudad, es una estimación, un 70-80% o más está usando barbijo y tapaboca. Ahora, un porcentaje importante de ese uso es sin cubrir la nariz, y entonces está mal usado, es insuficiente. La siguiente. Acá es continuación de la anterior, en donde ven claramente cómo en la imagen del medio a la derecha, cómo se elimina el virus. Fíjense que ahí tiene colocada la imagen del medio pañuelo doblado, porque cuando surgió todo esto, empezamos con las bandanas, con el pañuelo, con la bufanda, y en realidad no quedaba bien claro qué barbijo, qué tapaboca. Usando un pañuelo doblado de algodón, que tiene muy buen nivel de barrera, y se puede limpiar todos los días, fíjense que la pérdida era en menor cantidad y en menor distancia, y ahí lo tienen secuenciado, con la de abajo. Lógicamente, sí. Pasemos a la que sigue. Uno tiene esa máscara de algodón doble o alguno de los barbijos que se consiguen, antes no se podían conseguir, con una trama sintética, triple capa, fíjense lo que es la limitación de las partículas para poder salir. Y obviamente, y esto lo quiero dejar bien en claro, lo de abajo, la imagen de abajo, es el famoso, algunos lo habrán escuchado, el barbijo N95, en realidad esa es una clasificación, hay varias marcas, que en definitiva son los que se usan o usamos nosotros en el hospital cuando estamos atendiendo pacientes en donde se generan aerosoles. Porque, ¿qué pasa? Para que quede bien claro, cuando entra una enfermera a atender un paciente infectado en la habitación y le va a tomar la presión o la temperatura o el resto de los controles vitales o ajustar la guía de suero, ahí no se generan aerosoles. Entonces, ahí no está indicado el barbijo N95, es el de triple capa, pero cuando entra el kinesiólogo o está la enfermera y le están haciendo aspiración porque tiene muchas secreciones, o le hacen una nebulización, como la que hacen ustedes en su casa, ahí cambió el tema, ahí se forman gotitas chiquititas, y ahí el riesgo de los que están en contacto con él, y encima viajan muchos metros, necesitan una protección mayor, que son este tipo de barbijos. No para andar por la calle, no para trabajar en una oficina, de ninguna manera. O para ir al colegio. Cuando los abran, que en sitios abiertos ya los tendrían que abrir. La siguiente. Bueno, de lo que les dije, que es la base científica, la evidencia, surge que hay que tener distanciamiento, hay que usar tapaboca o barbijo todo el tiempo, hay que lavarse las manos y hay que limpiar las superficies. Todo el cúmulo de información, pero ya con evidencia que lo sustenta, en este momento se resume en eso. Entonces,
¿Qué es lo que hay que aplicar? Lo que hay que aplicar es esto adaptado a la estructura del lugar donde estamos. Si estamos solos, si estamos con gente, si es, en el caso de las oficinas, por ejemplo, nos vamos adelantando, son dos ambientes, y ojo, está puesto a propósito distanciamiento. ¿Por qué está puesto a propósito distanciamiento? Porque lo que uno ve, y lo ve fuera del hospital y dentro de los hospitales, que el distanciamiento no se cumple bien. Se cumple mejor que antes, pero en infinidad de situaciones, sea en el supermercado, o en una oficina, o en un hospital, la realidad es que muchas veces no se respeta. Y hay un dato muy importante, que es, bueno, pero entonces yo estoy parado 5 segundos o 30 segundos al lado de una persona a menos de 2 metros, me contagié. No, porque, y eso está claro, y ustedes creo que ya lo conocen, ahí viene lo que es la definición de contacto estrecho. Contacto estrecho es no tener barrera y estar a menos de 2 metros, metro y medio, 2 metros. Eso es contacto estrecho. Y así lo definimos para decir, Juan va a cuarentena, Pedro no va a cuarentena, porque el padre de Juan y de Pedro se infectó. Pero fue distinta la exposición de los dos. Esto tiene que quedar bien claro. Es la combinación de elementos. Pero tapaboca y barbijo todo el tiempo. Un adelanto. En los hospitales ha habido mucho contagio. En algunos casos fue por teniendo elementos de protección personal adecuados, por haber una gran carga de trabajo y producirse en un determinado momento un quiebre porque alguna de estas cosas no se terminaba de cumplir bien. Pero, por otro lado, la realidad es que mucha gente, ¿saben dónde se contagiaba? Gente, mucamas, auxiliares, kinesiólogos, médicos, terapistas, cuando iban a comer. Porque cuando iban a comer, se sacaban el barbijo, estaban más de 15 minutos conversando a menos de 2 metros, y eso es uno de los principales puntos que atacamos, que eso está corregido ya prácticamente en todos los lugares, porque ya está documentado cómo se contagiaban. ¿O saben dónde? En el vestuario. ¿Por qué? Porque en el vestuario se quedaba mucho tiempo, y el vestuario lo pueden extrapolar a lo que vamos a ver después, de bajar a ver la caja de medidores. La realidad, por eso que la protección se sustenta en estas 4 cosas, particularmente las 3 primeras, porque es la que uno está interactuando. Distancia, tapaboca, manos limpias. La siguiente. Bueno, ¿cuál es la información nueva que tenemos? La información nueva que tenemos se apoya en parte de lo que les dije, cómo se transmite, con el agregado de esta nueva forma de gotitas intermedias, de tamaño intermedio, de más de 3 micrones, menos de 10 micrones, o sea, de tamaño intermedio. Lo que ya, y esto determina qué actividad se puede abrir y no abrir. Lo que está claro que en los espacios cerrados que no tienen ventilación adecuada, el riesgo aumenta y mucho. Porque ocurre que, encima, si uno eso le agrega que no tiene el distanciamiento que corresponde, o eventualmente hay un quiebre en el uso del tapaboca, el riesgo de contagio aumenta. Por lo tanto, el agregado epidemiológico de los últimos 30 días, si se quiere, es que en el lugar donde uno está, tratar de que la ventilación sea importante y adecuada. La ventilación más barata de todas, era un problema cuando estábamos en invierno, es abrir la ventana, porque eso también ya está estudiado. Cuando hay corriente de aire, como antes se decía, lo decían las abuelas, cuidado con las corrientes de aire, que te va a dar un golpe en el pecho y te pescas neumonía. Bueno, en realidad acá las corrientes de aire lo que hacen es evitar el coronavirus. ¿Por qué? Porque esa gotita que viaja 8 metros o 7 metros porque tosió una persona, o la que viaja 2 metros o 1,5 metros o menos porque es más grande, cuando hay corriente de aire, le altera la aerodinámica, como los aviones, y se van al piso. Por eso es tan importante ambiente ventilado. Y luego verán las instancias de, bueno, si no podemos abrir la ventana,
cómo es la ventilación de ese lugar, si es central, con aire acondicionado, si es split, eso después si quieren lo vemos en las preguntas. Para todo eso hay respuesta. Y algo muy importante, la cantidad de personas. Porque una cosa es en una oficina que tenga 6×8, 2 personas, a que en una oficina de 6×8 tengamos 5 personas. No es lo mismo. La siguiente. Vamos rápidamente a avanzar con esto. La higiene de manos es una de las claves para eliminar el virus. Si uno tuvo contacto con alguna persona que no se dio cuenta y en sus manos tenía el virus. Y esto es con agua y jabón común, durante 40 segundos. Después está la higiene de manos seca, que es con solución alcohólica al 70%, que por un mecanismo de actividad química de su estructura, el alcohol al 70% es el que se utiliza como agente antiinfeccioso más efectivo que el alcohol 96, que es el común que antes había en todas las farmacias. Después dejó de haber alcohol porque se acaparaba o toda la gente se asustaba y compraba, y ahora hay también alcohol 96 y alcohol 70, pero el que hay que usar es 70. Y ya me adelanto, si no consiguen 96, 70, digamos, 7 partes de alcohol 96, 3 partes de agua limpia. Ahora, pasemos a la siguiente. Esto, que parece una obviedad, no es una obviedad. ¿Por qué? Porque hay un montón de gente todavía, fuera del COVID, que después de que va al baño no se lava las manos. Y esto está medido en los países del norte. Fue cambiando, medido con cámaras sin identificar a las personas. O sea, con materia fecal en las manos. No visible, pero, entonces, después de ir al baño hay que lavarse las manos. Antes y después de comer. De esa manera uno evita contagios de otro tipo. Al tocar superficies, manipular objetos que uno no sabe con quién pudieron estar, y después viene un tema muy importante. Es inevitable que uno se rasque la nariz, se rasque los ojos, se toque los ojos, la capa exterior del barbijo tapaboca, uno la tiene que asumir como contaminada, por lo tanto tiene que evitar andar toqueteándose la cara exterior como se ve, porque uno se cansa. Bueno, si uno lo hace, después higiene de manos seca con alcohol y eso evita el problema. La siguiente. Estos pasos que están ahí es para que la higiene de manos se haga bien, o sea, tiene que ser restregando las palmas, por delante y por detrás, anverso y reverso de la mano, el dorso de la mano, entre los dedos, en los pulgares en particular, restregando después en forma flexionada, como ven en el punto 5, las puntas de todos los dedos, una mano contra la otra y viceversa. Así se lavan las manos. ¿Saben por qué? Todo está medido. Lamentablemente medimos todo. Y antes de este bicho, con unas soluciones fluorescentes, haciendo la clásica refregada común, un poquitito las palmas de las manos y nada más, se ve cómo queda muchas partes de las manos con microorganismos. Entonces, higiene de manos bien hecha. La siguiente. Vamos a hablar un poquitito de la higiene de superficies. Es muy importante que para que un detergente, mejor dicho, el alcohol, actúe, no haya materia orgánica. Y lo mismo pasa con el hipoclorito de sodio o sus derivados, el agua lavandina, en todas sus formas. Entonces, en realidad, primer concepto tiene que ser frecuente. Y después veremos, cuando ingresan al edificio, bueno, qué es lo que significa frecuente, cómo se debe hacer. Obviamente, si uno ve suciedad, la tiene que limpiar, porque si hay materia orgánica no actúa ni el alcohol, o actúa muchísimo menos, y el hipoclorito de sodio, o cualquier otro agente de limpieza, salvo que sean los que son combinados con actividad detergente y actividad antiséptica, antiinfecciosa, como son algunos amonios cuaternarios. Bien, y en realidad, uno para las superficies, más allá que hay un montón de productos comerciales, el hipoclorito, la lavandina de uso doméstico, en esa proporción de 2 cucharas de sopa en 1 litro de agua,
tienen una concentración suficiente para eliminar y no dejar nada de virus vivo. O sea, y esto es bien barato. La siguiente. Bueno, vamos ahora a ya detalles más concretos dentro de lo que tiene que ver con el manejo en el edificio. Esto, que a lo mejor algunos lo han vivido de los que están mirando esta charla, porque les ha tocado, o porque tuvieron COVID o tuvieron algún familiar con COVID. En realidad, primera pregunta, porque hubo malos manejos, por desconocimiento, pánico, temor, echaron médicos, echaron enfermeras, quisieron echar a gente que estaba infectada de distintos lugares o viviendas, por medio al contagio, un disparate total, producto generalmente del desconocimiento, la ignorancia, aumenta el pánico. La realidad es que un vecino infectado absolutamente no es ningún riesgo para el resto del consorcio, ninguno. Hay que hacerlo bien, hay que manejar las cosas bien. Entonces, cuando el paciente va y es un caso leve, entonces no se interna, pero ese caso leve contagia como el que está grave. En definitiva, para poder hacer el manejo adecuado, tiene que tener habitación y baño separados. Si no tiene eso, no puede hacer la cuarentena con convivientes en la casa. Y si los convivientes tienen factores de riesgo, diabéticos, enfermedades como cáncer, uso de quimioterapia, etcétera, no pueden. Por eso se utilizaron los hoteles, las distintas obras sociales y prepagas para poder hacer, o lo mandaban a internar si no tenían convenio con hoteles, para poder hacer bien la cuarentena, porque si no había riesgo para todos los convivientes. Bueno, y después no hay ningún secreto, uso de tapabocas, fundamental ventilar los ambientes, o sea, si está en un si tiene capacidad para estar en la casa, porque tiene baño y habitación separada, esa habitación hay que ventilarla varias veces en el día, porque de esa manera las partículas suspendidas se van al piso. Tiene que tener sus elementos de cuidado personal, tanto para la higiene como para comer. Los residuos no son ningún problema, los residuos que salen de esa habitación van en una primer bolsa, se colocan después en una segunda bolsa cuando salen de ahí, la persona que toma esos residuos se coloca guantes para hacerlo, y ya cuando está embolsado por segunda vez, va a la bolsa general de residuos y no hay ningún riesgo para nadie. Y siempre, después de esos pasos, hay que lavarse las manos. Por supuesto, como técnica de barrera, guantes para manipular las bolsas. La limpieza, es lo que dije antes, la limpieza, con todo ese virus que va cayendo, pero que no sobrevive, uno la hace con los elementos de limpieza habitual. Podrán ser agentes de limpieza 2 en 1, o sea, 2 pasos en 1, o primero limpian con agua y detergente o alguna solución, y posteriormente decontaminan con un desinfectante, hipoclorito u otro. La siguiente. Bueno, vamos más entrando ya a el rol que tienen ustedes. Volvemos a hablar del tema de las superficies. Hoy por hoy, si entrara un administrador o un empleado de la administración al hall o al lobby de un edificio, ¿tiene riesgo? No, no tiene riesgo. No tiene más riesgo que estar caminando por la calle si no usa bien el barbijo o entrando al supermercado o a la farmacia. Pero si hace las cosas bien, entonces, el lugar tiene que estar limpio, con los pasos que dijimos. Eso es rol del encargado o de los auxiliares del encargado. Uno lo que tiene que hacer para poder cumplir con los 4 pasos que les dije es tratar de evitar de que haya mucha gente en un espacio reducido. ¿Para qué? Para poder mantener el distanciamiento. Por eso uno tiene que programar la visita, de ser posible. Y cuando uno tiene que ir a lugares, y por supuesto, con tapaboca o barbijo colocado, teniendo a mano alcohol, teniendo dispensadores de alcohol en la entrada del edificio, me refiero próximos a los ascensores, o sobre
si hay un escritorio sobre eso, para que pueda utilizarse, más allá que uno pueda tener un dispensador de bolsillo de alcohol cada uno. Y en definitiva, los espacios cerrados, porque puede ser necesario ir, bueno, no es que uno tiene que ir eso a buscarlo específicamente, pero se puede ingresar. Recuerden, el riesgo eran 15 minutos, no usando ambas partes tapaboca como corresponde. Por lo tanto, se puede entrar tratando de mantener el distanciamiento, usando el barbijo y siendo 2 personas que mantienen la distancia. O sea, no supone más riesgo eso, si se respeta lo que hablamos antes. Si tuvieran que ingresar a una unidad, uno puede entrar a una unidad por X razón, algún desperfecto, tienen que inspeccionar y a lo mejor hay algún asintomático. Porque está claro que el administrador que va, a lo mejor tiene la infección y no lo sabe, porque es asintomático y la tiene 2 días después. O el empleado de la administración, o el encargado, o el auxiliar del encargado, o los propietarios. Porque ya expliqué que hay muchos asintomáticos. Por lo tanto, al ingresar a la unidad, se puede ingresar a la unidad, porque no van a estar los 15 minutos, porque van a tener bien colocado el barbijo tapaboca, van a mantener la distancia y se van a higienizar las manos con solución alcohólica. Si hacen eso, no hay riesgo. Si no hacen eso, el riesgo va aumentando. La que sigue. Volviendo a las superficies, ¿se acuerdan que antes habíamos dicho que el rol de las superficies es menor? Es menor. Lo importante es la transmisión aérea. Indudablemente, todas las guías lo que dicen que las superficies que se ven sucias o aquellas que son tocadas más, se limpien con más frecuencia. Y en realidad, los pasillos, dejo el ascensor para el final, los pasillos y la recepción no son un problema, se limpian como todo. Y si tienen posibilidad de que haya ventilación, que es la clave, bueno, eso hay que facilitarlo. ¿Por qué dejé, y le doy pie a Ricardo que lo complemente, la botonera del ascensor? La clave es la limpieza frecuente o la sanitización con alcohol frecuente y las manos de uno. Eso. Por lo tanto, el botón no es un cuco, depende de lo que haga uno con sus manos. Ricardo. No, es correcto, por supuesto, coincido 100% contigo, y el punto es que algo hay que hacer, sin ninguna duda, porque uno está condicionado a los movimientos y a las prácticas y tiene que incorporar todas estas prácticas a los hábitos, porque bueno, no vamos a discutir ahora el tema, pero ya casi todos estamos convencidos que el virus vino para quedarse y los hábitos los tenemos que incorporar. Entonces, como hay 2 pandemias, podemos decir. Una es la real, determinada por la presencia de un virus muy contagioso, y el otro es el del miedo, el del temor, la incertidumbre, todos aquellos los miedos que tenemos, no solamente por nosotros mismos, sino de poder llevar esto a nuestras casas, donde están nuestros hijos, donde está nuestra familia, donde están nuestros convivientes. Quiere decir que estamos manejando en realidad 2 pandemias naturales, simultáneas, y para la segunda es donde hacemos cosas que por ahí no tienen base científica, pero nos generan dudas, que ante la duda prefiero ser precavido o tener las precauciones al respecto. Entonces, para explicar por qué voy a tocar el botón del ascensor, algo muy tocado, desde el punto de vista técnico, tiene 2 factores que hacen que no sea un reservorio del virus. Primero, que es chiquito. 2, es las superficies verticales prácticamente no entran. Si Marcelo dijo que las superficies están minimizadas como vehículo o camino de transmisión, debemos pensar siempre en las superficies horizontales. Las superficies verticales están fuera de factor de riesgo. Pero no obstante, en esta otra
epidemia, que es la de los temores, es cierto que es un lugar muy tocado. ¿Cómo se resuelve? El más sencillo es si tengo un elemento, una llave, o tengo una lapicera, etcétera, bueno, puedo apretar el botón con la llave, muy sencillo. Y dos, estamos proponiendo que haya una solución, un dispenser de solución alcohólica antes del ascensor y a la salida del ascensor, de tal manera que uno va con una mano, digamos, desinfectada. Marcelo, Sí, yo quería comentar algo. vos, Nosotros, por ejemplo, para que sepan cómo nos manejamos, para que tengan una idea. A ver, FLENI es un centro de neurología y neurocirugía. Y tenemos pacientes COVID, pero como es un centro monovalente, es lógico que haya mucho menos que en los sanatorios, en los hospitales, que son polivalentes, que internan de todo. Entonces, ese es un tipo de establecimiento. Ahora voy a llegar a lo de la botonera y el alcohol. En el Mater Dei, que es polivalente, a diferencia de FLENI, y similar el diagnóstico, el Otamendi, el San José, bueno, todos son equivalentes. En realidad, ahí, en el caso, por ejemplo, del Mater Dei, tenemos 3 pisos con COVID de los 5. Solo COVID, en 3 de los 5 pisos. Entonces, ahí es otro el flujo de gente. Entonces, ¿qué hicimos? Nosotros, por un tema de la infección hospitalaria, para prevenir, teníamos antes, en todas las habitaciones de los pacientes, como está indicado, dispensers de alcohol. Ustedes lo habrán visto si tuvieron que ir a algún sanatorio. Y teníamos en los pasillos. Y teníamos, obviamente, en los lugares donde están trabajando los médicos, o sea, en la terapia intensiva, o sea, para que se higienice las manos antes de entrar en contacto con el paciente. Lo que no teníamos tanto, porque no era necesario, y lo hicimos en los 2 lugares, en todos los ascensores, en todos, al lado de cada puesto de ascensores, de 2 ascensores, de 3 ascensores, hay un dispensador de pared de solución alcohólica. De esa manera, el que entra se puede contaminar las manos, cuando sale se puede contaminar las manos, o sea, uno le facilita el poder contar con el alcohol para higienizarse las manos. Eso es una cosa que lo incorporamos ya hace varios meses, porque nos parecía que era justamente dar pie a lo que explicaba recién Ricardo, ¿no? Bueno, ¿seguimos? Bueno, este tema es interesante, pero no escapa de toda la estructura de razonamiento que yo les he venido planteando. Empiezo por lo menos importante, entre comillas, que es piletas de natación. No está demostrado que las piletas de natación hayan sido vehículos del virus. Punto y aparte. Esa es la pileta, nadar adentro de la pileta. El tema es lo que hacemos alrededor de la pileta. Porque, ¿qué ocurre? Si yo soy asintomático, voy a la pileta y estoy con otro que también es asintomático, pero en realidad yo estoy infectado y él no. Y estoy, obviamente, porque no voy a entrar a la pileta con tapaboca, sin tapaboca, y estoy próximo y el riesgo de contagio existe. O sea que no es por la pileta propiamente dicha, sino es por el entorno. Empiezo por ahí porque es lo que, digamos, considero en este momento menos relevante en función de la frecuencia de uso. Pero tienen los gimnasios, los lavaderos, los Zoom y después la parte abierta. En realidad, acá, ¿cuál es la clave? Uno, y después Ricardo lo podés redondear con la cantidad de gente en espacios abiertos y cerrados. Uno, lo que tiene que, hoy por hoy en este momento, sabiendo que hay mucho asintomático, no hay posibilidad de compartir grupos familiares. Una cosa es el núcleo familiar, donde el núcleo familiar, abuelo, tío, padres, nietos, hijos, se conocen, se manejan de manera cerrada y no cambia la situación de la que están viviendo en la unidad. De todas maneras, en el uso de ese Zoom, tienen que mantener la distancia, de ser posible, higiene de manos, y obviamente se van a sacar el barbijo para comer, pero es un grupo cerrado que en principio conoce su estado de situación, pero no puede compartir con otro porque sea un Zoom grande,
si no se cumplen las reglas básicas de prevención. Y eso es también, por eso es importante el tema de los turnos, para cuando se abra. Es muy importante la limpieza, porque después de que se usó, ¿qué dijimos? Que tiene que haber limpieza. Limpieza porque quedó grasa, ahora vamos a la parrilla, en las superficies usadas, y esas se tienen que limpiar y decontaminar. Respecto de el lavadero es lo mismo, son generalmente espacios más chicos. Y bueno, en el lavadero obviamente tiene que ser con turno, no puede haber gente de distintas unidades compartiendo un espacio cerrado chico, más allá de que tenga el tapaboca. ¿Por qué? Porque no respeta la distancia. Entonces, queda rengo el esquema de prevención si uno no cumple alguno de los componentes de manera adecuada. Y luego tenemos las áreas abiertas. En las áreas abiertas es donde menos problema hay. ¿Por qué? Porque son abiertas y el riesgo es mínimo, pero hay que usar tapaboca. Y en el caso de las parrillas, agregar lo de la limpieza. Miren, ya hay evidencia clarísima, clarísima de lamentablemente lo que pasa en los restaurantes. Cuando uno ve pobre gente que no puede abrir los lugares y ahora, bueno, afortunadamente no había ningún problema para limitar la apertura en los patios o en la vereda, siempre que se cumpla lo otro. Pero ya hay modelos que muestran cómo espacios como en un restaurante, hagan la equiparación, tienen equipos split de aire acondicionado, uno que está sentado en una mesa con 4 personas de su entorno, y cumpliendo la distancia a más de 2 metros, tienen otras mesas ocupadas. ¿Cuál es el problema? El problema es el estado de los aires acondicionados. Ese es el problema. ¿Por qué? Primero, es muy común que los aires acondicionados, de todos lados, no tengan la limpieza periódica del filtro de poliuretano. Ahora, ¿el filtro de los aires acondicionados comunes frena este virus? No. Por eso, volvemos a lo de la ventilación en espacios cerrados. La ventilación, si uno tiene ventilación central, que no es el motivo de esta charla, tiene que cumplir con toda una serie de parámetros de calidad del aire. Y si uno tiene un aire acondicionado split, lo que no puede poner es recirculación. Tiene que manejarse todo con aire exterior. ¿Por qué? Porque si usa recirculación, está tomando aproximadamente un 60-50% del aire que expulsó, lo recircula y lo vuelve a mandar, sin un filtro adecuado. Y eso es lo que ha explicado contagios en los restaurantes en espacios cerrados. O sea, que eso es muy importante, el espacio cerrado y la ventilación adecuada. Entonces, los espacios abiertos, como patio, jardín, terraza, parrilla, tienen muchísimo menos riesgo, respetando los componentes y no compartiendo con grupos familiares distintos. La siguiente... Marcelo, ¿Sí? ¿me dejas Sí, dale. ¿me dejas hacer una aclaración al respecto? Sí. Cuando hablamos de familiares, no es el vínculo sanguíneo, estamos hablando de convivientes. Es decir, separemos un Zoom, la parte de adentro, cerrada, con las áreas abiertas, patios, jardines, terrazas. Si estamos hablando del Zoom, área cerrada, es un grupo, no dos, uno solo, pero de convivientes, sean o no sean familiares, y menos de 10 personas, para que no puedan agruparse. Luego, si alguien quiere festejar un aniversario y quiere invitar a los abuelos o quiere invitar a los hermanos o los primos, eso en todo caso lo tendrá que hacer en el área abierta, pero no en el área cerrada. Entonces, para separar, son convivientes y no familiares, la palabra que permite agruparse en el Zoom interno. ¿Por qué? Porque los convivientes da lo mismo que lo estén haciendo en el Zoom que lo estén haciendo en su casa. Correcto. Bueno, nada más. Dime esa aclaración, Marcelo. Seguí. ¿Qué sigue? La siguiente. Bueno, esto es simplemente un recordatorio. O sea, la limpieza es tan importante
en la prevención y control de las infecciones de todo tipo, y de este virus en particular. Entonces, el proceso de limpieza tiene que estar ordenado. El que lo tiene que ejecutar lo tiene que tener claro. Puede ser por transmisión oral, pero si queda algo por escrito, mejor por si se olvidó. Y hay distintas formas de hacer la limpieza. Puede ser con el método del doble balde o no, o sea, uno para limpiar, otro para enjuagar, usando por separado el desinfectante, o están todos los productos relativamente más nuevos, ya hace más de una década que están disponibles, 2 décadas, los amonios cuaternarios de cuarta o quinta generación, que con un solo paso ahorran tiempo y cumplen las 2 medidas. También es importante que el operador tenga su equipo de protección adecuado, que tiene que ver con los guantes que corresponde, el calzado que corresponde, el delantal que proteja su ropa como corresponde, impermeable. Y un detalle, perdón, y un detalle, ahora lo dejo a Ricardo que avance con esto, un detalle muy importante es, yo no limpio mejor o con más seguridad si está confirmado o si es sospechoso. Es lo mismo, porque yo tengo que asumir al sospechoso como que puede estar infectado. O sea, no cambia el tipo de limpieza, no es que se limpia más para el confirmado y menos para el sospechoso. Sí, Ricardo. No, dos aportes técnicos que hacen a la práctica diaria. Es muy común que encargados o personal de limpieza tomen la iniciativa y crea que si el detergente es bueno y el amonio cuaternario es bueno, yo lo voy a potenciar, lo voy a mezclar y hago una limpieza con doble acción. Esa iniciativa, obviamente, todos ustedes lo entienden bien, los amonios y los detergentes actúan químicamente, por lo tanto, si se mezclan, se inactivan. Entonces, simplemente para transmitirle a los encargados y al personal responsable de la sistematización de la limpieza, que de ninguna manera mezclen los productos. Los productos se deben usar puros. Y otro tema poco comentado y que se explica poco es por el gel en el alcohol. La historia de por qué el alcohol se le puso gel es porque el primer lugar para lo cual se diseñó esta práctica es para los hospitales. Y les puedo asegurar que los hospitales son muy, muy exagerados y con razón para evitar los incendios. ¿Por qué? Y porque si hay un incendio en un hospital no hay manera de evacuar a la gente. Así de sencillo. Entonces, el gel se le agregó el alcohol porque si el alcohol se esparce, salpica y hay fuego o hay una chispa, entonces prende mucho y se, digamos, disemina el fuego. Entonces se decidió que si el alcohol se caía, se quedaba en un solo lugar con el gel. O sea que la acción es antiincendio, y eso lo sabe muy poca gente, y cree que el gel tiene un efecto de protección de la piel, o algún efecto de conservación o de mantenimiento de la piel, nada de eso, no. Así que cuando Marcelo habló y dijo lo del hidroalcohol, y explicó muy bien que al 70% es mucho más eficiente que al 96%, porque bueno, por esa acción de desnaturalización de las proteínas, simplemente quería explicarle, porque muchas veces uno tiende a creer que el gel tiene un efecto beneficioso y no lo tiene. Nada más. Marcelo, sí, quería hacer dos. Muy bien. La siguiente. Y bueno, para ir terminando un poco esta imagen que tiene que ver con la actividad propiamente dicha de todos ustedes, ¿no? En realidad no escapa a lo que venimos repitiendo, y no me canso de repetirlo porque es muy importante, el cumplimiento de los componentes que hacen a la prevención efectiva del COVID, del coronavirus 19. En realidad, acá uno sobre los principios básicos tiene que ver y plantearse
cómo es el lugar de trabajo de cada uno y en función de esto, cómo lo adapta para cumplir con todos los componentes. Entonces, si tiene mucho espacio es una cosa, si tiene poco espacio es otra. Si por distintas razones puede haber mucha, que es poco probable, pero puede ir aumentando esto, concurrencia de gente, eso evidentemente hay que ir acotándolo para siempre lograr tener el respeto del distanciamiento. Entonces, hay lugares que podrán tener una sala de espera con mayor amplitud que otros, y uno no puede hacerlo sino, o llevarlo a cabo si no mantiene la distancia. Y luego, es muy importante, en función de cómo uno ve cada uno en su lugar de trabajo, dónde está el recepcionista si es que lo tiene, qué barrera física interpone entre el recepcionista y la gente que va, y bueno, así es que han surgido en distintos lugares, en los hospitales obviamente, las protecciones de plástico, de acrílico, de vidrio, para tener una barrera física además del uso del tapaboca, que el barbijo obviamente lo tienen que usar todo el tiempo, y si se da el caso que está habilitado una administración en donde hay vamos a poner un ejemplo, 4 personas, la integran entre los directivos y los empleados. Y bueno, pueden concurrir las 4 personas, porque se habilita mayor circulación en ese sentido. La realidad es que cualquiera de los 4 puede estar infectado sin saberlo. Y por lo tanto, hace que tengan que usar la barrera física y la distancia. También es muy importante, porque para que la gente lo incorpore, que todas estas medidas de recomendación, de higiene de manos, momentos, tener cartelería interna, la que está tan difundida, para recordar lo que hay que hacer, hasta que, como dice Ricardo, o ha dicho Ricardo, se incorpore como un hábito. Fíjense que vuelve a estar colocado el tema de la ventilación, y cada uno sabe cómo es su oficina. Será muy sencilla, muy pequeña, o tal vez muy grande, con sistemas de ventilación central. En realidad uno tiene que adecuar tanto un caso como el otro para que eso funcione correctamente. Para aquellos que tienen oficinas importantes, con ventilación central, ¿qué es lo que deberían hacer? Lo que deberían hacer es hablar con quien se encarga con el mantenimiento de la ventilación, que puede ser el del edificio, para ver en qué condición está, porque muchas veces eso no se hace, por lo tanto, los filtros que tienen que tener no se cambian con la frecuencia que corresponde, puede haber contaminación, pérdida de los ductos, de eso sabemos un montón, porque tiene que ver con lo que es la transmisión de infecciones por el aire, no de este coronavirus que viene ahora, pero que le alcanzan las generales de la ley. Fíjense que el penúltimo componente es el que yo ya mencioné, que era el motivo de mayor contagio dentro de los hospitales, que era sentarse a comer en un espacio reducido, no respetando la distancia. Y de esa manera, si había un asintomático, se contagian. Por lo tanto, eso hay que evitarlo o cumplir como corresponde con las normas. Y desde luego, cada uno tiene que tener su elemento individual para minimizar el riesgo. Fíjense que en definitiva, lo que yo le estoy diciendo a ustedes, se lo dije también a un laboratorio de 300 personas. Se lo dijimos con Ricardo, 300. Y a una empresa de 7.000. Son situaciones distintas, son estructuras distintas. Pero la base que da el fundamento de que la cosa se cumpla adecuadamente es lo que dijimos al principio. Tapaboca, distanciamiento, higiene de manos y limpieza de las superficies. No. Marcelo, sí. Déjame agregar algo. Ustedes se harán la pregunta, ¿y cómo sé? Ustedes son responsables de la administración de edificios. Ustedes no pueden estar midiendo, mirando y poniendo cámaras en cada uno de los edificios para medir cuál sería el indicador para que ustedes que tienen para ver si en ese edificio se están haciendo las cosas bien. Que no haya casos. En la medida que en ese edificio no hay casos, ustedes pueden quedarse tranquilos de que las cosas se están haciendo bien, o al menos
Ahora, si en un edificio que hay un caso esporádico, uno entiende que es externo. Pero si en un edificio que tiene un promedio de un caso cada 2 o 3 meses, hay 3 casos simultáneos, ahí es donde tienen que echar manos, mirar y revisar a ver si todos los procedimientos recomendados en la charla de hoy se están cumpliendo. Así que para ustedes, el alerta está dado por el número de casos concentrados simultáneos, que no sean de convivientes, obviamente, ¿no? De pisos diferentes, estamos hablando. O el encargado involucrado, además de propietarios. En fin, lo que se llama un brote. Si ustedes tienen un epidémico dentro de un edificio, ese es un indicador que los obliga a investigar. Bueno, no era una aclaración porque es para ustedes tranquilizador siempre y cuando esto no ocurra. Es una manera de tener tranquilidad de que asumen que las cosas se están haciendo bien. Bueno, ¿tenés más transparencia, Marcelo? No, vienen las preguntas, a ver. Ah, Marcelo, entonces le damos, sí. Bueno, Alejandro, sos sueño. Bueno, sí, en principio les agradezco personalmente porque la charla la verdad que fue muy clara y acá en el chat tenemos varios comentarios que nos dicen que es súper interesante, súper claro, muy concreto y dirigido a nuestra actividad, agradecimientos varios, nos saluda gente también que está participando de Costa Rica y de Colombia, colegas de esos países que, bueno, si algo tiene este virus es que es absolutamente internacional. Entonces las aplicaciones y las consideraciones que tenemos para nuestro país también valen para el resto del mundo, así que un agradecimiento de todo el país, tenemos gente de Córdoba, de San Luis también que nos están saludando, así que bueno, todos agradeciendo muchísimo respecto de estas cuestiones. Hay algunas preguntas, varias también, que van llegando y fueron presentando a lo largo de la disertación que ustedes fueron haciendo, y se las voy a ir transmitiendo. En primer lugar, aclarar que lo de hoy es una presentación que tiene un enfoque casi netamente sanitario respecto de las precauciones que se pueden tomar, y ninguno de los disertantes está en condiciones de hablar de cuestiones legales que tengan que ver con el administrador, el consorcio, los protocolos del gobierno de las ciudades. Esto es, como bien se indicó, una mirada epidemiológica. Sí vale aclarar, como dije al principio, que hay un protocolo que está vigente para el funcionamiento de las administraciones, no hay ningún protocolo vigente respecto de los usos de amenities en los edificios, aunque algunas autoridades del gobierno de la ciudad adelantaron que están trabajando en eso y que próximamente lo van a emitir. Una vez que tengamos ese protocolo, desde luego la Cámara se va a poner de lleno a trabajar en eso y saldremos con algún comunicado, eventualmente alguna charla de este tipo, pero focalizada sobre el protocolo, que reitero, todavía hasta el momento no es oficial, con lo cual no podemos trabajar sobre eso. Pero sí respecto, hay algunas otras preguntas en relación a lo que venían comentando. Nos piden si pueden aclarar la diferencia de utilizar en el proceso de limpieza la lavandina o el alcohol, el agua oxigenada y los amonios cuaternarios. ¿Cuál es concretamente la diferencia y las ventajas entre uno y otro y cómo es conveniente que sean utilizados? Sí, Ricardo, ¿quiere decir usted? Sí. El tema es que para poder desinfectar, la superficie tiene que estar previamente limpia. Por lo tanto, primero hay que limpiar. Y para limpiar se usa detergentes y fricción para eliminar las materias orgánicas o la suciedad que pudiera haber en la superficie. Luego, si quedan microorganismos, cualquiera fuera de ellos, entre tantos el COVID, hay que desinfectar. Y para la desinfección es que se utiliza el amonio cuaternario o el hipoclorito de sodio, que es la lavandina. Entonces, pregunto si contesté. Con jabón y con detergente se limpia y se desinfecta en segundo lugar con hipoclorito de sodio
o amonio cuaternario. Y termino contestando que el hipoclorito de sodio es muy buen desinfectante, pero es corrosivo y tiene efecto residual. Y donde hay material como metales o, bueno, termina deteriorándolo. En cambio, los amonios cuaternarios no son corrosivos y tienen un manejo mucho más sencillo, son más caros, pero más recomendables. Bien, ¿y si puede repetir las proporciones en que se debe utilizar el alcohol? Sí, el alcohol medicinal, el que se usan los cirujanos en el quirófano, es el alcohol 96. No lo recomendamos para el uso común porque es un alcohol que desnaturaliza las proteínas, es un tema químico. El que tenemos que aprender a manejar es el alcohol 70. Ese es el hidroalcohol, ese es el que se vende en las farmacias. Pero como las farmacias también venden el alcohol medicinal, si tuvieran acceso únicamente a él, en 100 partes o en 10 partes hay que utilizar 7 de alcohol al 96% y 3 partes de agua para llevarlo al 30% de agua, llevarlo al 70% de alcohol. Fantástico, clarísimo. Doctor del Castillo, ¿quiere completar algo más de este tema? No, está perfecto. Bien, vemos que mucha gente está tomando nota. Les recuerdo que esta presentación se está grabando y lo vamos a subir a las redes de la CAPAI para que lo puedan volver a ver, y además me parece muy interesante que lo puedan distribuir entre los propietarios y los habitantes de sus edificios para que tomen conocimiento de todas estas medidas. Bien, otra consulta nos dice si es necesario quitarse los zapatos o limpiar las suelas y en qué medida puede ser contagiado el virus a través de esa superficie. No, de ninguna manera. Eso es una práctica que surge de la fantasía, de la emoción, de que si tanto me dicen que las partículas caen al piso y yo el piso lo arrastro con los zapatos, entonces esos zapatos después los llevo a mi casa y en mi casa tengo por ejemplo, mi hijo gateando, porque es así. Nuestros hijos gatean y andan por el piso, entonces, bueno, si tiene un hijo gateando, las razones por las cuales el zapato queda afuera o uno se lo saca es de higiene general por criterios de sentido común, pero no es una medida anti-COVID. Y por lo tanto no está dentro de las buenas prácticas el sacarse el calzado y dejarlo afuera. Pero, en fin, hay mucha gente que igual no utiliza el calzado de la calle en su casa. Y si me das lugar, se observa que en algunos negocios, en algunos lugares, se están utilizando unos felpudos embebidos en amonio cuaternario. Eso es absurdo. No solamente es absurdo, sino que es hasta peligroso. Hay que erradicarlos. Y tengo dos razones para explicar uno. Uno, el que lo pueden tenerlo ustedes, en ninguna parte del mundo se usa. Nunca. Cualquiera de las recomendaciones que nosotros vemos de Europa, de Estados Unidos o del primer mundo, jamás se habló de un felpudo. Es decir, es un invento argentino. Este invento argentino es peligroso. ¿Por qué? Porque yo tengo un felpudo embebido en amonio cuaternario que mata microbios hasta que después de 10 pisadas con la tierra de la calle se me transformó en barro. Ya no es porque los detergentes, los productos como, no detergentes, los amonios cuaternarios actúan sus principios químicos. Después de pisarlo 10 veces, la tierra y la suciedad de las suelas neutralizó la acción química de un producto porque deja de ser puro y se transformó en un producto húmedo, barro o tierra con
una sustancia húmeda, y la humedad es el principal conservador de todo tipo de microbios. No estamos ahora hablando de COVID, sino que estamos hablando de los bacilos de la tuberculosis, o los bacilos como de la toxocariasis, que sí, uno los arrastra con el suelo del zapato y lo está depositando ahí para que venga otro, pise y se lo lleve. Por lo tanto, les pido por favor eliminen, erradiquen de la práctica los felpudos húmedos. Los secos no, los secos son buenos porque la estática de la pisada hace que haya una electricidad estática que es totalmente antibacteriana. No sé si no estaba dentro de las preguntas, pero... Clarísimo, sí, también venía dentro de las preguntas. Y además, tratando este mismo tema o algo similar, nos preguntan por la necesidad de tomar la temperatura de la gente que ingresa a los espacios comunes y las famosas cabinas sanitizantes, si son efectivas o no. Las cabinas sanitizantes no de ninguna manera, porque lo que están haciendo es bañarte de un antiséptico la ropa, la cartera, el pelo, el cuerpo. Explícame cómo se imagina uno que va transportando moco en el saco, en la campera, en la cartera, en el portafolio, en el pelo, en la oreja, todo aquello por lo cual simplemente no tiene ninguna actividad anti-COVID, pero sí funcionan para esa otra pandemia, que es el de los miedos. La gente se siente más segura cuando ven que la empresa los cuida mucho, porque los pasó por todos estos caminos de desinfección, no a mí solo, sino a todos los que entran. Entonces ahí hay un efecto que es para conversar y discutir. Si estamos hablando desde nuestro punto de vista, que es el sanitario, el anti-COVID, cero utilidad, es un encordio. Ahora, el otro creo que lo tiene que discutir la gente de recursos humanos. Bien, doctor del Castillo, ¿quería comentar algo sobre este tema? No, estamos hablando, es así, tal cual. En realidad, lo voy a comentar ahora porque hay situaciones especiales, ¿no? O sea, en realidad, ustedes van a ver, si les toca viajar, que dentro de los protocolos que hay para aviación, los protocolos de aviación incluyen el tratamiento de toda la superficie interior del avión con unos vaporizadores para bajar carga con efecto microbicida. Eso es una situación muy particular de un ambiente cerrado, con la cual ha habido mucha cantidad de gente, aunque no la misma que con pasaje completo, de acuerdo a los nuevos protocolos, y donde puede haber una carga de partículas eventualmente que pudieran permanecer. Pero yo lo aclaro porque pueden de golpe hablar, ¿cómo? Si en los aviones lo hacen, pero los aviones es una situación particular, especial. También hay para otras instancias en los quirófanos para el tratamiento de determinado tipo de bacterias, unos vaporizadores especiales. Entonces, yo lo aclaro porque son situaciones especiales para casos particulares, pero no para usar, qué sé yo, si uno está andando con el auto y pasa me ha pasado, pasa por una determinada localidad, lo desvían para que uno pase con el auto debajo de un arco que le está tirando lo que decía Ricardo. Y en realidad el bicho va en mi nariz, en mi boca, en mi garganta. Por más que me cubran la superficie. Y los casos, esto lo conozco por una cuestión personal, en el interior del país, de la provincia de Buenos Aires. Ha habido, inicialmente, ahora ya el tema se expandió. Los primeros casos que había en los pueblos rurales de la provincia de Buenos Aires, esencialmente se daban por lo que era el traslado de gente que vivía en el conurbano o trabajaba en el conurbano, iba a estas poblaciones, que tenían restringidos los accesos, y eso daba lugar a focos en el lugar. Y cuando se ha dado eso,
en muchísimas ciudades de la provincia de Buenos Aires, como de otras también, ocurrió, ha sido por la transmisión que tenía un paciente asintomático que llevaba en su mucosa respiratoria el virus y lo transmitía de esa forma, no porque viniera en su auto y no estuviera descontaminada las ruedas y la carrocería exterior. No tiene ningún sentido. Yo aclaré lo otro, porque lo otro lo pueden escuchar, es una situación particular, de una estructura diferente, pero para lo habitual no sirve para nada. Bien, genial. Y les preguntaba por tomar la temperatura de la gente que ingresa. Lo de la temperatura, la realidad es que, a ver, es una medida que está muy incorporada, que tiene un valor relativo. En realidad, con la concientización uno tendría que decir que porque esto forma parte del regreso a las oficinas, de una empresa, de un comercio o de una administración. Toda persona que está sintomática o que no se siente bien debe tomarse la temperatura para saber si no, eventualmente tiene una infección y no concurrir al trabajo. Eso es lo que incluye el protocolo. Si yo no me siento bien, no voy. Si obviamente soy contacto estrecho y no puedo romper la cuarentena, no voy. Ahora, ¿qué pasa? Al principio, esto quedó incorporado del principio, los síntomas que definían la infección aguda por COVID eran mucho más restringidos. Y fíjense que para poder definir COVID requerían que tuvieran 2 o más síntomas, incluyendo la fiebre en todos los casos, incluyendo lo que ya saben, todo, dolor de garganta. La realidad es que al conocer más el cuadro clínico se fueron incorporando los dolores musculares como las mialgias, el decaimiento marcado, se agregó la diarrea. ¿Y qué pasa? Y ya no era necesario, por la expansión de la pandemia, tener 2 síntomas, estando en lugar de circulación comunitaria con un síntoma es suficiente. ¿Y qué pasaba? La frecuencia de la fiebre empezó a caer dentro de los síntomas o signos más frecuentes del COVID. Y antes aparecía como que estaba en el 80%, y después no, y está en la mitad de los casos. ¿Qué ocurre también? Los sensores de temperatura tienen, hay de distinta estructura, de distinto precio. Hay algunos muy baratos que se consiguen online y otros más sofisticados. La realidad es que me ha pasado a mí. Hoy cuando ingresé, los hospitales son una situación aparte, tienen protocolos determinados. Hoy a mí la temperatura que me tomaron al ingresar en uno de los lugares era 34,3. Yo con 34,3 estoy muerto. ¿Qué es lo que ve uno? Entonces, que hay un mal funcionamiento de estos. No se toman bien. Depende cómo venga el paciente, la persona de la calle, puede registrar más la temperatura a nivel de la superficie. O sea que, ojo con esto, no da ninguna seguridad. Obviamente, o sea, si alguien le encuentra 38 grados, bueno, evidentemente ese afuera o adentro, depende de cuál sea la situación. Para lo que estamos hablando, para la administración de propiedad horizontal, no por el volumen, no se justifica ni para los edificios ni para las oficinas de los administradores. Así que no sé por qué lo preguntaron, pero la respuesta es no tiene costo-beneficio, porque hay que poner una persona a hacerlo. Ahora, algunos podrían, si tiene una administración de 20, 25 personas, o sea, donde supera la pregunta personal, es que todos los días tienen que contestar un cuidar local. ¿Vieron el interrogatorio del cuidar? Para tener la autorización para poder salir las personas no esenciales. Bueno, que lo hagan para la propia oficina, y entonces la gente de recursos humanos puede ver de que es casi una declaración jurada y le informan al dueño o al jefe cómo es su situación hoy y por qué estoy yendo a trabajar, porque me controlé.
y lo digo. Es solamente una idea, pero estas son cosas que por supuesto lo tienen que organizar cada administración. Costo-beneficio, siempre. Bien, muy claro, muchísimas gracias. Sigue habiendo muchas preguntas que apuntan a las cuestiones que tienen que ver con la organización y cómo va a ser toda la logística, esto de que se cumplan las distancias en los espacios comunes. Recordemos, como dije ya en 2 oportunidades, que no hay ningún protocolo todavía vigente. Es muy probable que en los próximos días el gobierno de la ciudad lo publique. En ese momento la Cámara lo va a analizar. De todas maneras, ya saben, todos los socios y socias de la Cámara tienen a disposición a todos los asesores para consultarles las cuestiones puntuales, inclusive en mi caso particular muchas veces lo he pedido por escrito para poder enviarlo a los vecinos y que vean realmente cuál es el fundamento por el cual se puede o no se puede, o la administración toma tal o cual decisión en los consorcios. Es fundamental que se apoyen en los especialistas, abogados en este caso, que son quienes conocen las cuestiones de protocolos y normativas. Nos preguntan mucho también, primero, si pueden repetir la situación del uso de equipos de aire acondicionado, dado que próximamente ya viene la época de calor aquí en Buenos Aires, y en muchos edificios se va a empezar a utilizar. ¿Qué recaudos tomar? O directamente no es aconsejable, por ejemplo, en un hall de entrada, en algunos lugares está acondicionado con eso. Y también nos preguntan el tema de los ascensores, que en algún momento habían dicho que iban a comentar cómo es el tema del viaje dentro del ascensor, el riesgo, estas dos cuestiones, el aire acondicionado y los ascensores. Bueno, empecemos por los ascensores. Los ascensores son espacios reducidos, la distancia no se respeta, pero uno tiene que minimizar el riesgo. Entonces, uno tiene que adecuar el tamaño, la superficie del ascensor. Si en ese ascensor entraban 4 personas, no pueden entrar más de 2 personas. Todo depende. Si entraban 6 personas, no pueden entrar más de 3 personas. Se pueden marcar con autoadhesivos en el piso, como para indicar, vieron con el tipo la huella, para decir, bueno, acá entran 2, acá entran 3, si es un edificio muy grande, con ascensores muy grandes, eso hay que hacerlo. Los ascensores se tienen que limpiar como se limpia todo lo demás, recordando lo que dijo Ricardo, de las superficies horizontales. La superficie horizontal del ascensor, ¿cuál es? El piso nomás. Por lo tanto, con la limpieza habitual es suficiente. Por otro lado, en las verticales es todo lo que hablamos antes, esencialmente, de la botonera. Entonces, los ascensores tienen eso. Y un detalle muy importante, ningún viaje en ascensor, por más que tenga una torre con ascensores rápidos, dura más de 1 minuto. Entonces, ahora, si yo en el ascensor no tengo bien puesto el tapaboca y tengo a menos de 50 centímetros a otra persona que está infectada y no tiene el tapaboca, ahí claro que puede haber riesgo. Pero por eso la clave es el tapaboca, porque la distancia no se puede cumplir. Es cierto que juega a favor del no contagio, que el contacto es muy breve, pero a veces, ellos lo tienen que saber también, dentro de los infectados hay algunos que diseminan más virus que otros, y eso no lo podemos saber. Entonces, por eso, ese es el recaudo. Y respecto del otro que era... Los equipos de aire acondicionado. Lo del equipo del aire acondicionado, lo que hay que hacer es lo siguiente. En la casa de cada uno, en la oficina, si tienen un split y está trabajando gente ahí, no pueden recircular el aire. No se puede recircular el aire. No se debe recircular el aire porque existe el riesgo, todo lo que expliqué antes. Hay que usar aire exterior, todo aire exterior sin recirculación. Y normalmente los filtros no sirven para esto, son filtros como si fuera un poliuretano finito, muchos de ustedes se limpian con agua y jabón, eso es bueno, atrapa partículas, pero partículas grandes. Entonces, la realidad es que si uno no tiene la seguridad de la calidad del aire, es mejor tenerlo apagado. Y si puede abrir las ventanas, abra las ventanas. Para los edificios de oficinas, concretamente, estamos trabajando en eso, hay otras alternativas que implican, primero, saber cómo está el equipo, cómo está el mantenimiento del equipo, tiene filtros, no tiene filtros, porque hay toda una serie de alternativas que se pueden ir equiparando a
lo que hacemos en los hospitales. En los hospitales todo el aire es controlado. Tenemos filtros de distinta eficiencia. Tenemos, cuando eso no se puede utilizar, equipos portátiles para filtrar el aire, porque tenemos pacientes con cáncer. Es distinto, pero, ojo, esto se está planteando. Por ejemplo, escapa a un consorcio. Estoy hablando de una oficina, esto es concreto, es un dato concreto, real. Una oficina donde, si todo funcionara bien en algún momento, trabajan 300 personas en esa oficina, que tiene varios pisos, en el microcentro de Buenos Aires. La realidad es que obviamente tiene todos los equipos centrales de ventilación. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Primero, revisar cómo está todo el equipo de ventilación. Los equipos de ventilación tendrían que tener, algunos tienen, tendrían que tener filtros de un determinado rango, independientemente del COVID. Independientemente del COVID. Entonces, ahí uno implementa otras cosas, porque en un determinado momento puede tener bastante gente respetando la distancia, y entonces uno quiere asegurar, es otro nivel de seguridad, que implica revisar los sistemas, agregar filtros, agregar luz ultravioleta. Eso es otra cosa, es para situaciones particulares que pueden parecerse, nunca son iguales a lo que pasa en un hospital. Nada que ver con lo que ocurre en un consorcio. Nada que ver. Y menos en oficinas más reducidas, ¿no? Bien, clarísimo ese tema. Una de las últimas preguntas que ya tenemos, nos preguntan si sería conveniente, y en tal caso, si desde la consultora ustedes lo realizan, algún tipo de protocolo ajustado a la medida de determinados complejos que son donde tienen muchos lugares comunes, o eventualmente para empresas también. Sí, bueno, Marcelo, digamos, viene siendo consultado por countries o por barrios cerrados, etcétera, que nos tienen como consultores, y entonces tienen la libertad que todos los propietarios pueden utilizar nuestros chats o nuestros correos y hacernos preguntas directamente o videollamadas. Es decir, sí, tenemos ese servicio en algunos countries o barrios cerrados para ofrecer respuesta espontánea a los propietarios. Es un servicio que lo venimos haciendo desde nuestra consultora en epidemiología. ¿Es esa la pregunta, Alejandro? Sí, concretamente, así que ahora les voy a pasar el contacto para los que lo solicitaron. Así que bueno, la realidad es que fue, creo que más que provechosa la presentación de hoy. Nos extendimos algunos minutos del horario planificado, pero creo que fue muy interesante. Había muchas preguntas que aclarar, así que en lo personal, nuevamente agradecerles. No sé si los doctores quieren agregar algo más como para ya cerrar la presentación de hoy. No, yo creo que no. Gracias. Gracias por compartir el tiempo. Bueno, igualmente yo digo lo mismo. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la presentación. Recuerden que esta grabación se va a subir a las redes. Estén permanentemente en contacto con la CAPAI. Como les dije, estamos trabajando mucho en estas cuestiones. En los últimos meses, la verdad que no nos dio tregua la situación, y estamos realmente poniendo todos los cañones para combatir estas nuevas dudas y consultas que se presentan de nuestros asociados. Los propietarios que también están participando, recuerden que siempre también tienen la posibilidad de acudir a la CAPAI para hacer ciertas consultas. Obviamente tienen siempre preferencia los socios, pero los no socios también lo pueden hacer, y también a la CAPAI se pueden asociar en calidad de propietarios y tienen ciertos beneficios. Así que lo último que quisiera hacer es darle la palabra a nuestro presidente, Miguel Ángel Suma. Miguel Ángel, me gustaría brevemente conocer tu opinión sobre la presentación de hoy, y si querés darle un cierre a la charla. En realidad, mis felicitaciones a la excelencia y a la transparencia, tanto del doctor del Castillo como del doctor Durlas, que le han dado la charla. Este es un momento de muchos grises, donde cualquiera de repente habla, y a nosotros, a los administradores y a los propietarios, nos
ponen cosas en la mente que no son así. Así que agradezco profundamente la transparencia y ojalá, yo sé que hay medios de comunicación, ¿sí?, como hay gente también de Latinoamérica, que se transmita esto y que realmente se tomen medidas, digamos, conforme a lo que es la claridad con lo que ustedes desarrollaron los temas. Así que muchas gracias por haber participado y bueno, gracias a todos, gracias a la Comisión de Comunicaciones, gracias a Gustavo Casella y nuevamente, la verdad, muy complacido por la transparencia con que hablaron del tema y un tema tan complejo en estos momentos. Muy amables, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Buenas tardes. Adiós. Muchas gracias. Hasta luego.